Hola, hola, hola. Entonces, continuando con nuestra clase, esta mañana hemos pasado un cachito con algunas y ahí yo traté de aclarar un poco y creo que ustedes se han dado cuenta también que dentro de los indicadores ambientales o los indicadores en generales, bueno, además de los diferentes tipos que hemos visto, indicadores por resultado, producto, proceso, hay otros dos que son importantes que hemos estado hablando también en la anterior clase. Uno son los indicadores del desempeño ambiental, que es ese monitoreo que uno hace más a largo plazo y que es, bueno, hemos visto también que todos los indicadores tienen que responder a un objetivo, ¿no? El indicador justamente es esa medida que nos permite hacer el acompañamiento de alguna variable. Entonces puede ser eso el desempeño ambiental de una empresa, de un proyecto, de un país, de una universidad como la nuestra, y lo que ustedes ya están más familiarizados y han aplicado con la clase del doctor, que es el de condición ambiental, que nos dice cómo está la condición ambiental de un cierto ambiente o una cierta localización geográfica. Decíamos en la anterior clase que puede ser un ecosistema o puede ser un municipio, etcétera, etcétera. Pero también está aplicado también para una institución. Los niveles de jerarquía también hemos visto, una cosa son indicadores para objetivos estratégicos y otros son más nivel operacional. Todo eso ya habíamos visto en la anterior clase, que eran las características de un buen indicador, que también ya habían visto con el doctor Navarro. Hay otras más que estuve también revisando sobre las características de indicadores ambientales y básicamente son los mismos. Pero los desafíos es en lo que nos habíamos quedado, porque sabemos que no estamos en un mundo perfecto, un mundo ideal, sino que en el mundo real no siempre los indicadores son los que deberían ser los mejores, son los ideales. Pero en el mundo real no funciona así. Entonces, en realidad, como les decía, en el mundo perfecto, los que tengan más calidad y que sean más útiles, obviamente son los mejores. Pero en el mundo real sabemos que hay muchísimos factores que nos impiden que lleguemos a ese mundo perfecto con los mejores indicadores que dan mejores resultados y que miden mejor el efecto de alguna actividad o proyecto o programa que nosotros hayamos planificado. Eh, entonces, otra cosa que hemos visto también es que tienen que ser muy claros los indicadores. Si no están bien claros en tiempo y espacio que vamos a medir, entonces siempre vamos a tener problemas después justamente en medirlos y más que nada en correlacionarlos con las acciones o programas o con el estado de la condición actual que queramos medir. Entonces, eh, palabras muy ambiguas como conocimientos, actitud, disposición, calidad,
son más difíciles de medir porque tienen implícito están otras cosas. Entonces, ¿qué haremos? Definamos muy bien nuestro indicador en tiempo, en espacio, en población, para que sea mucho más fácil de medir. Y no solo eso, sino que pueda ser replicado en el tiempo y que nos dé una radiografía del estado del programa, proyecto o actividad que estamos haciendo. O en ese caso puede ser la evaluación de estado de conservación de ciertos ecosistemas o de cierta localidad. Entonces aquí puse dos ejemplos que son también de indicadores ambientales. Entonces ahora lo que quiero con esas clases que vamos a tener es que ustedes puedan abrir un poco más el espectro de lo que ven como indicadores ambientales. Hasta ahora tienen muy claro los indicadores de estado momentáneos, pero acuérdense, por ahí nos va a tocar en una empresa o nos va a tocar en un municipio o en el departamento o en una oficina de Naciones Unidas donde el sistema de indicadores siempre se utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el porcentaje de hogares que tienen acceso a servicios básicos de tal fecha a tal fecha? Además, que han expresado que los servicios llegan de manera apropiada, de que no hay interrupción de servicio, que no se corta el agua, etcétera, etcétera. O también en el caso de la basura en la calle, por ejemplo, el porcentaje de la población que entrevistamos que expresa que no es aceptable botar basura en la calle bajo ninguna circunstancia. Y aquí nosotros podríamos ser mucho más precisos, porque es el porcentaje de la población entrevistada en una faja etaria, por ejemplo, de jóvenes de la zona norte o jóvenes de la zona sur o de la población representativa del universo de Cochabamba. Entonces, no sé si me entiende. Entonces, cuanto más acotado está, mejor definido, es mejor para nosotros. Porque también nos permite interpretar mejor también los resultados que obtengamos con eso. Además, los ideales obviamente pueden ser no prácticos, ¿no? Entonces depende, por ahí no tengo datos suficientes o la gente es suficientemente capacitada para eso o la plata, como creo que les di el ejemplo ese de los metales pesados. Muy bien. ¿Cómo son los metales pesados en el río Rocha? Ya, muy bien, pero resulta que los datos que tenemos de metales pesados son muy poquitos. Creo que son de los últimos años solamente y muy acotados. Después, no tenemos quien haga análisis de metales pesados en aguas o en organismos aquí en Bolivia. Tenemos que mandar afuera. Y si tenemos que mandar afuera, quiere decir que el costo también es mucho mayor. No solo el costo de envío, sino que el costo del trámite para poder sacar muestras afuera del país. Ustedes saben que cada vez más las legislaciones de los países son cada vez más estrictas en cuanto a sacar cosas del país, llámense muestras, plantas, etc. Entonces, puede ser ideal, pero puede ser no práctico. Frente a eso, bueno, obviamente, y dentro de la metodología para escoger indicadores, siempre tiene que haber un comité que pueda discutir y decir, bueno, de estos, bueno, estos son los ideales, los mejores, pero a ver si puede hacer, no, no, no. Entonces hay que priorizar requisitos, por ejemplo, del proyecto. O muchas veces hacemos proyectos, como en el caso que tenemos en la Católica, ahora tenemos un proyecto que es financiado por Alemania, el COTRIFOR, tenemos otro que es financiado por la Unión de Universidades Flamencas de Bélgica, que es el BLIR, tenemos otro ahora que es también con financiamiento de Alemania, de Bonn. Entonces, por ahí, incluso la gente que da plata dice, no, nosotros queremos que utilicen eso. Entonces, o el gobierno mismo dice, no, está bien, son buenos, pero lo que queremos que ustedes hagan son esos. Entonces, muchas veces vamos a tener ese impasse en nuestra vida profesional, que los indicadores por ahí ya están definidos,
y muchas veces definidos por gente que no es del tema. Entonces ya son indicadores que por más que uno puede discordar con eso, está en un ambiente institucional y de financiero que nos obliga a utilizarlos. ¿Preguntas, duda? O volviendo a los datos, por ejemplo, hay muchos datos que son de uso exclusivo para agencias o proyectos y que nosotros no podemos acceder. Entonces, por ahí hay muchos datos que existen, pero que no podemos utilizarlos porque son exclusivos de alguna institución o a veces no son exclusivos, pero no, ustedes saben que en la vida hay mucho de relaciones personales también. Entonces, por ahí simplemente no les cae bien, nosotros no les caemos bien y no nos dan por eso la información. Incluso, Magister, dime. no entiendo bien lo que es una información exclusiva. Ya, por ejemplo, todos conoces el proyecto VLIR, ¿no? Que estamos ahí con los belgas. Entonces ellos nos están dando platas y con eso el equipo de laboratorio de aguas está haciendo un montón de análisis de aguas, incluso de metales pesados, antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces los datos están, pero ese dato es exclusivo para el manejo del proyecto VLIR. Entonces no pueden compartir, principalmente a nivel del hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, si yo hago la investigación o mi departamento o mi institución hace la información, existen ciertas cláusulas que dicen, esa información es exclusiva del proyecto hasta que se publique. Entonces, por más que hay los datos, no puedes utilizar porque el proyecto que generó tiene los derechos exclusivos de usar la información. Como los derechos de autor, ¿no, Florian? No sé si me hago entender. Sí, 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 sí. Está mejor ahora, sí. ¿No ves? Entonces ahí está. Por favor, interrúmpame, porque a veces hablo un poco rápido. Ah, está bien, gracias. O entonces, por otro lado, podemos tener datos que sí están disponibles, pero ya son datos procesados o agregados o ya están calculados y nosotros lo que necesitamos son datos desagregados para justamente calcular. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis, como han hecho con la Helga, de datos socioeconómicos. Entonces, bueno, la CAT conoce, por ejemplo, yo quiero hacer de Birbini, que es una comunidad del municipio de Tiraque. Pero resulta que los datos son del municipio de Tiraque, no de la comunidad de Birbini. Entonces, existe el dato, pero está agregado y no puedo diferenciarlo a nivel de mi área de estudio. O entonces ya están calculados, no me dan el dato crudo. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de textura de suelo, me dicen, el suelo es de textura franca. Ya, pero el dato que yo necesitaría para calcular mi indicador es porcentaje de arena, limo y arcilla. Entonces, solo el dato franco no me sirve para hacer mis indicadores. Eso es lo que trato de explicar ahí. Entonces, que están disponibles, pero están a otro nivel, a otra jerarquía, o ya están procesados. Entonces, para nosotros, para nuestro indicador, mucho hay que ver esa disponibilidad de datos. Vamos a ver en el proceso metodológico de desarrollo de indicadores, que es otra de las consideraciones y más que nada un criterio para que yo pueda desarrollar ese indicador, que existe el dato y esté a nivel de que yo necesito. Algunos ejemplos vamos a ver de los indicadores. Por ejemplo, indicadores de recursos. Entonces, por ahí yo necesitaría en mis datos ideales recolectar datos o para calcular algún tipo de variable que no conozco. Y tengo solo disponibles los datos nacionales. Entonces, si quiero, o municipal, como del municipio de Tiraque, pero yo necesito hacer a nivel de Birbini.
Entonces, no solo obtener el dato a nivel de BIRBIME, sino que después hacer el monitoreo a la larga. Entonces puede ser una cosa que no voy a poder hacer. Entonces no voy a tener control sobre esos datos. Entonces no solo no tengo al nivel que quiero, por ejemplo, a nivel de comunidad, sino que para generar ese dato voy a tener que hacer encuestas. Y las encuestas, no sé si ustedes saben, pero cuesta bastante plata. Nosotros hemos hecho justamente con el BLIR una encuesta que ha costado más de $10,000. Ya, pero voy a tener el dato específico. Y cuando yo quiero hacer el monitoreo, voy a tener que volver a levantar el dato. Entonces, no puedo. Entonces, es la carencia de recursos, en este caso tiempo y plata, no me permite utilizar los indicadores ideales. O eso ya habíamos hablado, o entonces mi indicador pues, tiene que responder al programa externo. Entonces ya viene el indicador listo desde arriba y muchas veces, como les digo, el indicador ha sido construido por personal técnico que no está muy capacitado en monitoreo y evaluación. Sí, conocen del tema muy bien, pero no están familiarizados en cuánto cuesta, por ejemplo, hacer el monitoreo y evaluar esos datos. Por ejemplo, nosotros tenemos un indicador en nuestro PI. ¿Conocen el PI de la Católica? El PI es el Plan Estratégico Institucional. Cada final de año nosotros como carrera, como docentes y como institución hacemos una planificación estratégica para el año que viene. Entonces, dentro de nuestros indicadores dice número de artículos publicados en el semestre o en el año. Pero resulta que si uno quiere que su artículo sea publicado en las mejores revistas internacionales, las que tengan mejor ranking, pueden tardar 2 años. Porque entre lo que tú mandas, que ellos tienen 4 o 5 meses para revisar, lo que te mandan de vuelta las observaciones, que tienes otros 3 meses, mandas de nuevo, por ahí hay otra observación. Entonces fácilmente puedes estar 2 años para publicar un artículo. Entonces, obviamente, los que pusieron el indicador han dicho, no, pues ver si es fácil, pueden publicar uno por semestre. Sí, como nunca has publicado en una revista internacional, no sabes lo que cuesta. Otra cosa es publicar el artículo en nuestra revista Actanova, que no tiene muchos reparos, digamos. Sí hay una revisión por pares, todo eso, pero es mucho más fácil. Cuanto más alto el nivel de la revista, más difícil es publicar, pero trae más réditos, tanto para quien publica como para la institución donde uno trabaja. De hecho, todas se acuerdan de nuestro proceso de acreditación del año pasado. A nivel internacional, el ranking de las universidades es justamente por nivel de publicaciones de alto impacto. Entonces, ese es un indicador que se utiliza afuera. Aquí adentro todavía no se utiliza mucho. Otra cosa que pasa a menudo es que el programa, el proyecto o nuestra tesis misma tiene un cronograma que yo tengo que presentar ciertos productos con cierta frecuencia y eso puede no estar sincronizado con el levantamiento o la disponibilidad de los datos. Entonces, por ejemplo, el año fiscal termina para nosotros en diciembre. Florian, ¿cuándo termina el año para ustedes ahí? Diciembre. No. ¿El colegio termina en diciembre? No. Ah, no, no, no. El colegio termina en junio, algo así. En junio, ¿no ves? Igual, las instituciones del hemisferio norte hacen el cierre del año fiscal en julio. Entonces, por ahí, si estamos nosotros, trabajamos aquí y el financiador es de allá, entonces vamos a tener que presentar, por ejemplo, el informe final en junio. Y resulta que yo aquí había hecho mi cronograma hasta diciembre. Uno de los casos más obvios, por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis sobre
la contaminación en el ciclo de un cultivo. Bueno, el ciclo de cultivo empieza en octubre o noviembre y termina en febrero o marzo. Pero resulta que tengo que entregar mi tesis cuando termine el año, pues en diciembre. Entonces ahí tengo esos desplazamientos que tengo que considerar también. Y eso, por favor, consideren bastante las que están ya en taller de test, taller de grado, esas cosas. Además, también depende de los intereses, como todo en la vida. Entonces, puede que las prioridades para el director del proyecto sea una, para mí, que soy el investigador, es otro, y para el comunario que es interesado, otro. Entonces, uy, ¿cómo hacemos para definir cuál es la prioridad del que tengo que responder? ¿La del director, la mía como investigador, o del que se va a beneficiar con ese producto que es el comunario? Además, generalmente lo que se busca, por eso estudiamos ciencia, y dentro de las ciencias y de la academia, lo que se trata de hacer generalmente es llegar a estandarizar. Entonces, para medir calidad de agua, tengo indicadores que están estandarizados a nivel internacional y que están dentro de las normas de calidad, las ISO, etc. Entonces, muchas veces voy a tratar o tender de utilizar a esos, pero si no los hay, tengo que tener la flexibilidad y el ingenio para inventarme algún otro tipo de indicador con lo que tengo, con los datos disponibles y con la disponibilidad de tiempo y de recursos humanos y de recursos técnicos, porque incluso puedo tener quien sepa hacer, puedo tener plata, pero aquí no hay los recursos técnicos para hacer el análisis que yo quisiera. En general, bueno, eso en teoría, los programas deberían mantenerse alejados de los indicadores. Principalmente los que no puedo ser afectados por las actividades de mi programa, proyecto o proyecto de investigación. Entonces, si estoy queriendo medir una cosa que no estoy pudiendo, que no incido yo como proyecto o como persona, no debería tener. Un poco hemos hablado el miércoles, mejorar la calidad de vida. ¿Cómo pues, debe definir calidad de vida primero y cuáles son los parámetros que tengo que medir? ¿Cuáles son los que puedo medir yo como programa, proyecto, como investigador? Y recién puedo decir, no, para eso solo puedo medir esto, esto y eso no no es un indicador de la mejoría de la calidad de vida. Además de que tengo que mantener a las actividades que yo estoy haciendo, a los procesos de mi programa, entonces, si no existen, ¿para qué lo voy a poner? Si no puedo recolectar, ¿para qué voy a poner? Entonces, y si no van a ser precisos, ¿para qué? Entonces, todo lo que veíamos antes de los requisitos, entonces tengo que tener muy claro a esas consideraciones antes de elegir mi indicador. Además, aunque nosotros somos ingenieras y siempre queremos tener todo con mayor precisión, y generalmente dentro de la ciencia y principalmente nosotros dentro del departamento de ingeniería, tenemos siempre ese dilema de los datos cuantitativos, que yo puedo medir, pesar, contar, etcétera, etcétera. Pero ustedes han visto, espero que hayan visto, no he revisado yo la clase de la Helga, pero a nivel social no es tan así. Puede que sí, puede que no. Y principalmente en el caso social muchas veces hay cosas que sí puedo hacer cuantitativo, pero muchos son cualitativos. Entonces, si no puedo medir cuáles son los beneficios, como veíamos antes, o riesgos en términos simples y cuantitativos, entonces tengo que hacer datos cualitativos. Incluso hoy en día, con el avance de la matemática, bueno, en realidad son artificios matemáticos, yo puedo volver unos datos cualitativos en cuantitativos.
o semi-cuantitativos. Ustedes han estado utilizando los datos semi-cuantitativos de las tablitas del doctor Navarro, ¿no ves? Donde dice bueno 1, malo 5, por ejemplo. Entonces, eso requiere bueno, medio, regular, malo, regular, bueno, muy bueno. Yo puedo pasar a una escala cuantitativa, semi-cuantitativa, perdón, 1, 2, 3, 4. Y como les decía, y ya hay aplicativos y programas que me permiten ahora esos datos cualitativos volverlos cuantitativos para hacer los análisis estadísticos. Pero a veces también los análisis estadísticos son engañosos porque dependen mucho de cómo yo haga el diseño de mis estadísticas. Y a veces, como en muchos casos, los indicadores cualitativos son más relevantes para mi proyecto o programa en cuanto a medir la eficacia de mi intervención. Acuérdense que siempre el indicador solo tiene sentido de ser si estoy midiendo algo que tiene que ver con mi objetivo, ya sea determinar el estado de conservación de un ecosistema X o monitorear el cambio de estado de conservación del ecosistema X o monitorear la calidad ambiental de una empresa o de una institución. Entonces, a veces es mucho más representativo y eficaz en cuanto a la intervención, decir a nivel cualitativo. ¿Usted se siente que la intervención del proyecto ha sido buena, mala o regular? Entonces, por ahí puedo tener más datos frente a la población meta que yo tengo. ¿Claro hasta ahí? Vander, Dígame. entonces hay que procurar tomar siempre indicadores cuantitativos y en última instancia, si no se tienen esos indicadores cuantitativos, se usan los cualitativos. No es un axioma tanto como lo has presentado así. Depende mucho del tipo de la investigación y de los datos disponibles, ¿no ves? Entonces yo puedo decantar o bien por un método más cualitativo o un cuantitativo. Pero eso no quiere decir que yo pueda tener ambos, ¿no ves? Puedo tener donde tengo datos disponibles y donde puedo medir, donde puedo levantar esos datos y donde yo sé que esos datos van a estar disponibles a lo largo del tiempo, eso, escojo los datos cuantitativos. Pero si no los tengo, me decanto más para los datos cualitativos. Pero no es tan así, Kat. Entonces, depende mucho del tipo del estudio que estás haciendo, de la disponibilidad de datos, etc. Claro que si tú quieres, por ejemplo, publicar tu artículo en una revista de ingeniería, ellos van a valorar y aceptarte mucho más si tus datos son cuantitativos. Pero en la vida real no todo puede medirse, sumar, restar, ¿no? Dividir. O sea, si te pregunto, ¿cuánto te gusta la materia de indicadores ambientales? ¿Qué me respondes? Mucho, pero me puede decir del 1 al 5 también. Claro, pero del 1 a 5 también, o sea, tiene que estar ligado con ese semi-cuantitativo, ¿no? Entonces, de igual manera tú vas a estar pensando, el 1 es poco o nada y el 5 es mucho, ¿no ves? Entonces, implícitamente, por más que estás poniendo numeritos, implícitamente es un dato cualitativo. Sí. Pero si lo pones los numeritos, es mucho más fácil que tú lo midas estadísticamente. Justo ahora uno de nuestros docentes, el Boris Herbas, ha hecho un estudio de la percepción de la cuarentena. Y justamente eran así. Entonces, era el semi-cuantitativo. Totalmente de acuerdo, 10. Totalmente en desacuerdo, 1. Entonces, ahí tienes. Entonces, a nivel de los paquetes, puedo jugar con 1 a 10, pero después cuando yo vaya a interpretar, yo voy a decir, no, la mayoría de los estudiantes dice que les gusta 5 la materia. No es entendible, ¿no? Voy a decir, la mayoría de los estudiantes, o la estudiante Catherine ha dicho que le gusta la materia mucho. ¿No ves? Porque la interpretación del dato, acordate que el indicador es solo un medio para tu objetivo.
¿no ves? Entonces, por eso tiene que estar bien planteado, tienes que saber todas esas consideraciones que uno tiene que tener en el medio. ¿Por qué? Porque en realidad el indicador tiene que responder a tu acción, a tu actividad o a tu objetivo. ¿Ya? Está No sé bien, gracias. de qué, Gracias. de qué. Además, hay una cosa que nosotros desde la academia todavía no hemos aprendido y poco a poco estamos aprendiendo con esos enfoques más transdisciplinarios hasta, bueno, la mayoría de los académicos todavía sigue pensando que nosotros somos los que más sabemos y que nosotros somos los dueños del conocimiento y del saber. Y lo que pasa es que a veces cuando existe ese tipo de enfoque, que yo soy el que sé, sé cómo diseñar y cómo evaluar y cómo monitorear, muchas veces nosotros perdemos la objetividad, que eso no es una investigación solo para mí, o peor si es un caso de un programa y un proyecto. Entonces, por ejemplo, sería muy interesante si cuando yo vaya a construir indicadores, por ejemplo, es saber qué es lo que piensa la gente a nivel local, ¿no? Por ejemplo, y principalmente si va a ser transdisciplinario, o sea, ¿qué piensan las mujeres, las niñas, los jóvenes, ¿no? En vez de que me reúna solo con los dirigentes que son puros varones y que siempre tienen el poder de la palabra y de la decisión, entonces no se consideran esas otras perspectivas. Entonces, sería muy importante, y en el caso que a ustedes les toque trabajar, ya sea en una institución estatal, si llámese municipio, gobernación, ministerios, etcétera, o tener en consideración eso, porque lo que vamos a nosotros al final, el indicador es solo cómo medir el resultado que yo estoy buscando. Entonces, a veces es mejor tener esa información desde sus grupos y desde la perspectiva de sus grupos, ¿no? Porque por mí, ¿alguien ha visto ese video del Stupid White Men? Estúpidos hombres blancos. Entonces, generalmente, muchas de las fallas que nos salen es porque son justamente adultos mayores de color de piel blanca que toman la decisión. Pero resulta que no son la mayoría, ¿no? Y tampoco son los beneficiarios. Entonces es muy importante poder escuchar qué consideran los otros grupos respecto de eso. Entonces, además, si voy a estar evaluando, por ejemplo, en la comunidad mismo, o sea, ellos pueden ser justamente los que me ayuden o por último que sean los que estén tomando las medidas y evaluando. Entonces, si ellos tienen esa perspectiva, en realidad, si nosotros incorporamos la perspectiva de ellos, sería mucho más fácil. Entonces, ya vamos a terminar esa primera sección. Entonces, ya saben, ustedes pueden tomar... ¿Tienen clases después? Eso es lo más importante. Yo no. No, tampoco. Yo sí, Wander. Ay, Carol, ¿por qué nos haces eso? No, no hay, No, yo no tengo. ya, no hay problema. Estoy jugando. Igual va a estar grabada y van a estar, bueno, para los que entraron tarde en el chat, cuando entremos voy a poner de nuevo la dirección para bajar de YouTube todas las videoclases. Entonces, por suerte ahora pueden verlo lo que se llama de manera asincrónica. Porque no todos podemos estar siempre o a veces se frega, o como en mi caso no funcionaba el micrófono o se me terminaron los megas. Entonces, por eso es tener